querido Rafael, al hablar precisamente de candidatos y de situaciones que se dan en la política, tenemos en el Estado de México, no puedo yo especular como periodista, pero todo indica a que la elección está ya decidida en el Estado de México, con una candidata que no tenía nada que ver precisamente con esas esferas del poder, la maestra Delfina Gómez. Y las encuestas lo dan a conocer de esta forma. Su rival es alguien como Lorenzo Córdoba, como Gustavo de Hoyos, alguien que ha pertenecido siempre a estas familias con apellido de alto pedorraje. Pero hay una situación muy distinta en Coahuila. En Coahuila, las encuestas ponen muy de cerca al candidato del PRIAN-RD con el candidato de Morena, que es Arturo Guadiana, ex senador de la República, y muy por debajo está Mejía Verdeja, pero si juntáramos lo que tiene Mejía Verdeja con lo que tiene Armando Guadiana, sí podrían derrotar, en todo caso, al candidato del PRI, que es el PRI en general, ¿no? Y sacar de ese baluarte del PRI, de ese pilar del PRI, a ese partido para siempre. Hemos escuchado a ti ser muy crítico de Mejía Verdeja en estos momentos, pero hay que también tomar en consideración lo que opina la gente en nuestras redes sociales y en lo general. Armando Guadiana no resultó ser un candidato muy querido, muy seguido por la gente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde el progreso, desde la izquierda, en un caso como tan complicado como el de Coahuila? Sí, mira, a ver, primero quiero retomar lo que dices de Juan Nepomuceno Almonte. Incluso los liberales le criticaban a Juan Nepomuceno Almonte el color de su piel. Le habían, si mal no recuerdo, es Guillermo Prieto el que le escribe una canción en que lo pinta como un indio de Huacal y le manda una maldición en náhuatl. Le dice a Moquinequi, Juan Pamuceno, no te lo plantas el majestad. Le dicen Pamuceno. Es decir, eran muy clasistas en aquel entonces. Bueno, pero regresando a lo que dices del Estado de México y de Coahuila, mira, yo creo que de aquí tenemos que sacar lecciones que son muy importantes. La primera es que, bueno, primero el balance es muy claro. En el Estado de México, Morena va en unidad y tiene muy buenas posibilidades de ganar. Yo sí te pediría que lo viéramos con mucho cuidado, porque a pesar de que todas las encuestas, absolutamente todas, le dan a Delfina entre 15 y 25 puntos de ventaja, ¿no? Es decir, no se nos puede olvidar que estamos hablando del Estado de México, que estamos hablando de lo que es de lo que es, vamos, uno de los bastiones de la derecha ultraconservadora mexicana. Estamos hablando del estado de Atlacomulco, estamos hablando del estado de Peña Nieto, estamos hablando de un estado en el que el PRI siempre ha tenido una operación, un aparato electoral, un aparato de operación súper eficaz y ya empezaron a gastar dinero en serio. El otro día estábamos viendo cómo efectivamente están comprando a todo periodista que se deje para hablar bien de Alejandra del Moral, y lo que quieren hacer es construir la narrativa de que era la candidata que venía de abajo y que llegó para arriba, tal, aunque sea la candidata del PRI, aunque sea la candidata de la mafia priista del Estado de México, van a buscar construir esta narrativa. Y hay que tener mucho cuidado porque estos señores, estos personajes, están acostumbrados a hacer fraude electoral. El fraude electoral está muy metido en sus usos y costumbres. Entonces, no puede Morena cantar victoria ni siquiera en el Estado de México. Y el caso del Estado de México sirve para ejemplificar esto que es crucial. Es decir, una de las cosas que tiene que hacer la izquierda cuando se organiza es sacar a estos actores, a estos viejos actores del poder, porque el que estén en el poder, por supuesto que les da una ventaja extraordinaria, porque ellos sí usan el poder, digamos, para favorecerse en términos electorales. Y esto lo tendría que haber aprendido también la izquierda en Coahuila. Y el caso de Coahuila, yo lo veo muy claro, es decir, siempre que la izquierda se divide, pues pierde posibilidades de triunfo. Y fíjate bien, en Coahuila, si tú revisas las encuestas, el PRD
no está tan mal. Perdón, el PRD, el PRD, es decir, el PRI, quise decir, el PRI está bastante bien estructurado. Al PRI le va muy bien. La alianza PAN-PRI va viento en popa. PAN-PRI-PRD es una alianza que es bastante sólida. Es decir, esta alianza PAN-PRI-PRD en Coahuila está bastante bien. Y tiene arriba del 40% o alrededor del 40% de la intención del voto. Guadiana no está tan lejos. Según las encuestas que yo he visto, según algunas encuestas está en el 30%, según otras encuestas está en el 37, 38%. Es decir, estaría unos puntos de ganar. Si la coalición Morena, PT, Verde fuera unificada en Coahuila, pues tendría un margen de ventaja muy importante, muy cómoda, de más de 10 puntos. Sin embargo, esto no es así porque van fracturados, porque van divididos. Y aquí yo sí quiero señalarte una cosa que es muy clara, es decir, esto por supuesto, perdón, pero a mí me suena a que es una estrategia muy bien armada, entre otras cosas, por el PRI. Esas son las cosas que siempre ha hecho el PRI cuando está en los gobiernos estatales. El PRI, en los gobiernos estatales, en mi experiencia, solía controlar a la chiquillada. Es decir, yo recuerdo que en 1999 hubo una elección interna en el PRD, hubo fraude en la elección interna del PRD. A mí me pidieron que fuera a investigar, me lo pidió Andrés Manuel personalmente. Fuimos a investigar y una de las cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención es que en los estados en los que yo investigué, quien había hecho la elección interna del PRD en aquel tiempo, en 1999, había sido el PRI local, el gobernador local. ¿Tú crees que los gobernadores locales no están operando ante el PT y ante el Verde para buscar esta fractura? Pues yo creo que sí. Y lo raro sería, lo verdaderamente inédito sería que no lo hicieran, ¿no? Y eso en términos de los partidos. Ahora vamos a ver cómo vamos con lo de los candidatos. Si tú te fijas, el del Verde tiene entre un 3.6 y un 5% de intención del voto. Mejía Verdeja, según encuestas, tiene o entre el 8 y el 12 o el 15, ¿no? Y Guadiana tiene arriba del 30. Es decir, tú revisas el procedimiento y te das cuenta, bueno, lo que te diría el sentido común es que se tendrían que sentar a negociar, llegar a un acuerdo, pero perdón, ahí el que lleva la mano pues es el que tiene más puntos de ventaja, es el que, es decir, ¿por quién se debería de abdicar? Pues se tendría que abdicar por el candidato más fuerte, ¿no? Y esto es lo que te dice la lógica más elemental, ¿no? Pero el caso de Guadiana y de Mejía Verdeja es un caso muy peculiar y tiene que ver con lo siguiente. Mira, tanto Mejía Verdeja como Guadiana entraron a un proceso electoral y los dos aceptaron las reglas del juego. De hecho, Mejía Verdeja las aceptó incluso en una mañanera en público con Andrés Manuel López Obrador. Andrés le dijo, ¿tú vas a aceptarlo? Y el otro dijo, sí. No hay que olvidar que la popularidad de Mejía Verdeja se debe estrictamente al hecho de que Mejía Verdeja estuvo presentándose en las mañaneras al lado de Andrés Manuel durante muchísimos meses. El que lo apoyó fue Andrés Manuel López Obrador. El que fijó esas reglas del juego fue López Obrador. Y Mejía Verdeja, después nos enteramos que se va de Palacio Nacional para lanzar su candidatura sin ni siquiera despedirse de López Obrador. Entonces, ahí, perdón, pero Mejía Verdeja está rompiendo las reglas con las que decidió participar. Y es muy curioso porque la gente te dice, bueno, es que Guadiana no es un candidato que viene de la izquierda pura y de la izquierda limpia. Mejía Verdeja tampoco. ¿De qué me estás hablando? Mejía Verdeja, no se te olvide, estuvo apoyando la candidatura de Ricardo Anaya en el 2018. Mejía Verdeja estuvo en MC y rompe con López Obrador en Guerrero en un discurso muy agresivo. Entonces, es decir, aquí lo que estamos enfrentando es una cosa muy peculiar, y es que la izquierda, como toda agrupación política,
es una izquierda que está conformada por varios sectores. Y Morena en particular es un frente amplio. Yo estoy convencido de que si no fuera un frente amplio, si no se hubiera constituido un frente amplio, Morena no hubiera ganado las elecciones del 2018 y no hubiera logrado todos los avances que ha tenido a lo largo de estos últimos años. Entonces, yo sí le quiero plantear a los partidarios de Mejía Verdeja, les quiero pedir que reflexionen qué están haciendo, a quién están favoreciendo, porque el discurso de Mejía Verdeja es, no, yo en realidad mi pleito es contra el Moreirato. Si es contra el Moreirato, entonces ¿por qué no se alía con el Verde y con Morena para sacar a Moreira? A los Moreira, porque quien está permitiendo la continuidad del Moreirato es quien divide en estas elecciones. Y aquí quien empezó a dividir al electorado de la izquierda en Coahuila es claramente Mejía Verdeja. Y eso, por supuesto, que plantea un problema muy serio. Y aquí lo que a mí me llama la atención es cómo hay sectores de la izquierda, de la izquierda morenista, que se dicen los puros, algunos son fundadores, otros no, en fin, pero que apelan a una cuestión ética, ¿sí? Y perdón, de repente tienen un comportamiento que deja muchísimo que desear en términos de ética, porque en primer lugar, no están siguiendo unas reglas que se habían establecido. Ellos son los que están rompiendo el juego con el que se había acordado nombrar las candidaturas. En segundo lugar, le están haciendo el juego al PRI y al PAN. Eso está clarísimo. Y la otra cosa que es muy delicada es que esto, por supuesto, que no solamente pone en entredicho el triunfo de Guadiana o de Morena en Coahuila, ¿no? De la izquierda en Coahuila, sino que lo que abre las puertas para, digamos, echar abajo el método de la encuesta, que es el método que Andrés Manuel López Obrador ha estado impulsando para decidir la contienda electoral del 2024. Si en Coahuila se rompe ese método, pues también se va a romper a nivel nacional. Y eso, por supuesto, que nos mete en una dinámica muy fea. Entonces, lo que yo sí te quiero decir es que esto que está ocurriendo en Coahuila es inaceptable. Lo que está haciendo el sector de Mejía Verdeja es inaceptable. Y ellos no se dan cuenta ahorita, pero se las van a cobrar. Y mientras más votos saque Mejía Verdeja, más grave va a ser el problema, ¿no? Es decir, y fíjate bien la cerrazón que hay en este sector. Yo el otro día estaba viendo tweets en los que decían, no, es que Mejía Verdeja está avanzando y el otro no avanza, entonces que el otro decline a favor de Mejía. Perdón, es decir, ¿por qué va a declinar? Es decir, ¿dónde has visto que el que tiene una intención de arriba del 35% decline a favor del que tiene una intención del 10%? Es decir, ¿por qué? Es decir, ni numéricamente te sale. Y hay una cosa que hay que poner en claro. Es decir, este razonamiento de que es que no tomaron en cuenta la militancia que apoya a Mejía Verdeja, perdón. Es decir, sí se le tomó en cuenta, estuvo en la encuesta. Sí se le tomó en cuenta, se le buscó para llegar a negociaciones y acuerdos. Sí, ellos son los que se están negando. Mejía Verdeja es el que se niega y él es el que le está haciendo el juego y el caldo gordo a Moreira, aunque nos vengan a decir que ellos son los verdaderos enemigos del Moreirato. Pues eso es pura palabrería. En los hechos, a quien está realmente permitiendo la perpetuación del Moreirato es quien no se suma a una candidatura única. No, y un principio elemental de la ciencia política es el dividir y vencerás, ¿no? Es más que claro. Querido Rafael Barajas Fisgón, qué gusto me dio platicar contigo, compartir esto contigo aquí en Sin Censura. Igualmente. Enriquecedor escucharte. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo, para que pues vean qué es lo que estás haciendo. Y yo lo que, a mí me gustaría que hubiera un debate alrededor con la gente de Mejía Verdeja, porque
Sí, Yo sí. no les escucho razones, ¿eh? Yo creo que es algo que habría que hacer y este es un espacio para hacer eso, porque la verdad sí veo mucho sectarismo, muy poco entendimiento de lo que debe ser un frente amplio, ¿sí? Y además una idea muy equivocada de lo que es, de lo que es una figura de principios, ¿no? Porque si tú me dijeras, bueno, de un lado está Guadiana y del otro lado está Andrés Manuel López Obrador, digo, bueno, está muy claro, ¿no? Pero si de un lado está Guadiana, del otro lado está Mejía Verdeja, oye. Fíjate que en un principio sí llegamos a buscar a Mejía Verdeja cuando ocurrió esta situación en la que dejó esa carta, le dejó esa carta al presidente López Obrador sin siquiera despedirse personalmente, ya no nos respondió. Pues Seguiremos no. buscando y este micrófono está abierto hasta para los fachos, o sea que bienvenidos los seguidores de Mejía Verdeja y como dice Fisgón, pues claro, sería interesantísimo escucharlos en un debate aquí. Abramos un debate porque, es decir, eso a mí me parece que es una postura que es muy delicada, que puede provocar una derrota. Y ojo, dije puede, porque pues el otro, es decir, Guadiana no está muy lejos del candidato del PRIAN-RD, ¿no? Y que acusa básicamente una falta de entendimiento de lo que es el más mínimo oficio político. Y te voy a decir, a ver, entonces, ¿cuál es mi preocupación? Además, algo que lo pongo sobre la mesa y ustedes me dirán, lo veremos más adelante. Pero Mejía Verdeja está cerrando su carrera dentro de Morena. Después de esto, es la segunda vez que Mejía Verdeja abandona a López Obrador. Pero sí Lo hizo después del 2006, lo hizo después del 2006 y lo acaba de hacer ahora. ¿Cuál va a ser su futuro político? Yo te voy a decir qué es lo que yo puedo prever. Va a acabar trabajando para el gobernador del PRIAN-RD si es que gana. No, yo te diría que eso ha sido lo desafortunado a veces en Morena, que se quedan muchos de ese tipo de personas. Ahí está Ricardo Monreal, ¿no? Ricardo Monreal que hizo exactamente lo mismo en la Ciudad de México en la elección de 2018, ¿no? Ahí creo que pero en esa elección, al final de cuentas, tendría que rechazar este tipo de personajes, ¿no? Sí, pero al final de cuentas, Ricardo Monreal en la elección del 2018 cerró filas, ¿eh? Pues sí. Sí, y al final con el presidente sí. Tienes toda la razón, Rafael. Ahí sí, en definitiva. Pues bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. E insisto, sí, claro. El micrófono de Sin Censura está abierto para los seguidores de Ricardo Mejía Verdeja, de Guadiana, por supuesto, incluso. Y vamos a debatir. Y debatámoslo, ¿no? Claro que claro. Los estamos invitando a un debate abierto. Órale, vamos a debatir. Aquí en Sin Censura. Sí, ahí está, ¿eh? Ahí está, ya hizo el llamado Rafael Barajas aquí en Sin Censura y pues es más, tú estás más que invitado a moderarlo con nosotros, ¿eh? Ok. Pues compártenos tus redes sociales para que la gente... fisgonmonero@yahoo.com.mx en Twitter y es la única red que realmente tengo. Excelente. Es la única que consulto. Yo sigo a Fisgón, yo lo sigo desde hace muchos años ahí en Twitter. Por supuesto que comparto sus cartones constantemente. Querido Fisgón, muchísimas gracias por esta intervención. Es muy, muy interesante y qué bueno que hagas este llamado. Por supuesto que estamos abiertos al debate y aquí te tendremos de moderador, ¿eh? Órale, hecho. Un abrazo. Ahí lo tiene usted, al queridísimo periodista y diario, por supuesto, Fisgón Monero, Rafael Barajas aquí en Sin Censura y muy pronto también moderador con nosotros. Se va a poner muy interesante ese debate previo a las elecciones, ya estamos con todas las campañas y mire, le pido